Buenos días, chicos. Bienvenidos a esta nueva semana de trabajo. Nos encontramos en la semana número 4 y durante esta semana vamos a trabajar el contexto de las vanguardias en Colombia. Antes de entrar de lleno a explicarles en qué consisten sus características, sus autores más representativos, obras más representativas, eh, vamos a hacer un recorrido por el contexto histórico de la época en la cual se dieron esta serie de movimientos en nuestro país. El vanguardismo realmente comenzó en Europa, específicamente en Francia durante la Primera Guerra Mundial, y este movimiento ganó bastante relevancia, especialmente en América. Particularmente en Colombia, entre 1920 y 1930, se habla del final del comienzo de una república con características liberales, gracias a la presencia de Olaya Herrera. Se dieron muchísimos cambios para esta época a nivel económico, como por ejemplo, mientras transcurría la Primera Guerra Mundial, el país no pudo exportar café porque no tenía o carecía de una flota propia y las embarcaciones cumplían otras funciones. También para esta época de vanguardia, en Colombia se dieron cambios en el sistema bancario y a nivel fiscal. La industria local vivió un momento de bastante prosperidad unido al interés que mostraron los americanos en invertir en nuestro país. La crisis de la bolsa en Nueva York, también se sintió en este país, afectando especialmente la exportación de algunos productos. Esta crisis permitió que Colombia le diera mayor importancia a lo local y empezara a desarrollar sus formas de comunicación, creando ferrocarriles y utilizando los telégrafos. Los artistas encontraron inspiración en las guerras y los efectos que éstas tuvieron en la sociedad para expresar su mundo interior. A comienzos del siglo XX surgieron reacciones contra el modernismo. Los escritores parecían volcar su mirada hacia el interior del ser humano, lo que repercutió a este lado del mundo, es decir, a Colombia. En el siglo XX también los poetas colombianos se presentaron con nuevas formas de escritura caracterizadas por un lenguaje poético experimental, por medio del cual ellos manifestaban la existencia y su afán de sentirse libres en lo que se refiere al contexto artístico. El vanguardismo en Colombia es un movimiento revolucionario artístico y literario. Como ya les dije anteriormente, surgió en Europa en el siglo XX, alrededor de 1964, que fue el año en que más o menos comienza la Primera Guerra Mundial, y llega a nuestro país como una reacción de los nuevos intelectuales a la violencia bipartidista. Recordemos que para esta época en Colombia solo existían dos partidos políticos, que eran los conservadores y los liberales, y ellos vivían en constantes conflictos que se veían reflejados en la sociedad por querer ganar siempre o tener el control político del país. Entonces era una constante lucha entre estos dos partidos a ver cuál de los dos era el que lograba quedarse con el control político y económico de Colombia. Y esto se reflejó en la manera en que los artistas de este movimiento decidieron enfrentar sus obras como una crítica social a esta situación. Las vanguardias en Colombia fueron acercamientos a las vanguardias europeas, es decir, que se parecían bastante, sin embargo no fueron iguales. De estas vanguardias europeas, las colombianas toman el carácter sensibilizador y renovador del lenguaje poético, tienen como referente las acciones del hombre, se centran en representar el estado de ánimo y la consolidación de la identidad cultural. Varios grupos de autores surgieron y se destacaron por la renovación y la innovación, así como también por la lucha en la formación de una sociedad culta. Las vanguardias se caracterizaron en todo el mundo por ser un movimiento revolucionario, como ya les mencioné anteriormente, que siempre buscó innovar en todas sus formas y expresiones. Negó movimientos como el modernismo y el romanticismo, aunque realmente buscó siempre diferenciarse de todo lo que pudo existir y proponerse en el pasado. Del vanguardismo
en Colombia no fue un movimiento continuo en el tiempo y sus expresiones fueron aisladas y producto de la inquietud personal de algunos autores. Se pueden identificar algunos grupos dentro del vanguardismo colombiano. Durante el vanguardismo en Colombia fueron muchas las manifestaciones poéticas y precisamente por eso uno de los géneros que más se cultivaron durante esta época y en este movimiento fue el género lírico. Este estuvo emparentado bastante con con las vanguardias europeas y de allí se desprendió una actitud de angustia existencial, una búsqueda de sensibilidades poéticas en lo cotidiano y la renovación de la métrica, es decir, la manera como estaban organizados y estructurados los versos en estas obras. Al escribir se alteró la división del verso, se dejaban espacios en blanco, se preferían los versos libres y los caligramas, que ya los aprendieron en la temática anterior, que son lo mismo que los poemas visuales. Se abordaron temas como el quehacer poético, la desacralización de la religión, es decir, que dejó de verse como algo sagrado. Se tomaron en cuenta las historias cotidianas, pero de manera poética para escribir y los avances tecnológicos e industriales. El ensayo también fue uno de los géneros más cultivados durante esta época y se inclinó por una nueva modalidad de análisis social que estuvo marcado por la aparición de una vertiente de la crítica literaria enfocada en las generaciones precedentes. Recordemos que ellos se oponían a los movimientos anteriores que fueron el modernismo y el romanticismo, entonces este género o las obras que pertenecían a este género lo que hacían era criticar esos anteriores obras o esos anteriores movimientos que se dieron acá en nuestro país. Sus temas principales fueron la crítica a la marginación generada en el mundo moderno y la identidad latinoamericana. Las obras que se publicaron durante este periodo se caracterizaron por tocar temas sencillos y que representaban la cotidianidad de las personas. Su poesía tuvo una marcada presencia de la ironía. Muchas de las manifestaciones poéticas en Colombia tenían que ver con el ámbito político del país, lo que fue una consecuencia de que la mayoría de estos poetas se desempeñaran también como políticos. Existió entonces una gran crítica a las organizaciones públicas. Entre las temáticas se abordó que abordó, perdón, el vanguardismo colombiano, se encontraron obras que trataban de la realidad social del país, como ya les mencioné anteriormente, la vida como algo fugaz, la lucha contra lo tradicional e incluso temas religiosos. Bien, como les mencioné ahorita, durante las vanguardias surgieron algunos otros movimientos un poco más sencillos, un poco más pequeños, que eran artísticos como los nuevos, cuadernícolas, el dadaísmo o el surrealismo. En este caso, surgieron estos movimientos o estos grupos porque los escritores se agruparon eh, caracterizados siempre por elementos y expresiones particulares. Los más importantes que vamos a tratar en este momento eh, son los nuevos, los cuadernícolas y el nadaísmo. Los nuevos fue un movimiento intelectual reunido en torno a una revista que se llamaba de esa misma manera. Sus temas predominantes fueron, entre otros, la política, el arte y los asuntos sociales. Se enfocaron en la poesía y eran contrarios a las ideas del modernismo. Eh, esta revista, Los Nuevos, que apareció en 1925, y entre sus representantes se encuentran algunos autores que formaron parte de los Arquilóquidas, como por ejemplo León de Greiff, Rafael Maya. El más importante que podemos destacar fue León de Greiff. En cuanto a los cuadernícolas, fue un grupo que apareció alrededor del año 1945. Recibieron su nombre en 1949 gracias a la revista Semana, debido a que divulgaban sus trabajos en cuadernos que llevaban el título Cántico.
Los poetas de más relevancia dentro de este grupo fueron Álvaro Mutis, Eduardo Mendoza y Andrés Holguín. Debido a sus apreciaciones sensibles por un país que estaba sumergido en cambios radicales y demandantes, estos poetas se reunieron y se inclinaron por una poesía de corte coloquial que criticaba los cambios políticos y sociales de la época, como ya se los había mencionado. En cuanto al nadaísmo, su origen se remonta a 1958 y sus representantes se caracterizaron por cuestionarlo todo, desde la sociedad hasta la religión o las expresiones artísticas. Admiraban el trabajo de Nietzsche y que fue un filósofo alemán. Jaime Jaramillo y Mario Arbeláez formaron parte de este grupo, este movimiento literario colombiano que revolucionó en forma y contenido el pensamiento y escritura de la poesía, se apoyó en la duda y los elementos no racionales, valiéndose de la negación e irreverencia, eran rebeldes también, estos poetas tenían un espíritu bastante irreverente y poco conformista. Bien, hablaremos ahora sobre la vida de León de Greiff, no sin antes contarles que también durante esta época uno de los movimientos que surgió fue ya el llamado piedracielismo, perdón, del que hablaremos más adelante. León de Greiff, como ya les dije, fue uno de los máximos representantes del grupo de los nuevos y nació en Medellín en 1895, falleció en Bogotá en 1976. La poesía de León de Greiff estuvo basada en un yo, expresaba la realidad de la patria como un mundo de pocos valores. En los primeros años de su vida conformó un grupo de jóvenes intelectuales llamados los Panidas, eh, más exactamente en 1915, quienes surgieron como una cultura bohemia a partir de la cual se dio inicio a nuevas tendencias de escritura en Colombia. Su poesía se distingue por su solidez, es decir, por la presencia de un orden y una unidad en los temas y formas métricas al escribir. El vocabulario y la musicalidad que estos poemas tenían le dan el sentido estético a sus versos. El humor y la ironía son características propias de su poesía y en ellas son frecuentes los juegos de palabras y el odio por la humanidad. Bien, chicos, en cuanto a las actividades propuestas para esta semana y para poner en práctica los conocimientos aprendidos con esta temática, lo que tienen que hacer es, en el primer punto, pues, resolver o responder unos interrogantes a partir de la lectura y comprensión de la temática. Pueden leer esta temática en su libro, en la página 90. También pueden leer sobre la vida de León de Greiff en la página 92 y pueden leer sobre el movimiento Piedra y Cielo en la página 94. Bien, en el primer y segundo punto de la guía de esta semana lo que van es a responder unos interrogantes, unas preguntas sobre el contexto de las vanguardias en Colombia y sobre la vida de León de Greiff. Y en el tercer punto se van a encontrar con la lectura de un poema y a partir de esa lectura van a responder dos preguntitas también muy sencillas. No es nada del otro mundo, nada que no puedan encontrar la respuesta dentro del mismo poema. Y lo mismo sucede con las preguntas del punto número 1 y número 2. Sus respuestas están en su mismo libro. De igual forma, se pueden apoyar en consultas hechas en internet, pero recuerden no copiar y pegar literalmente las respuestas. La idea de apoyarse en las consultas de internet es que ustedes puedan aprender sobre la temática y luego parafrasear lo que allí leen para que puedan complementar sus respuestas. Sin embargo, recuerden ustedes que a comienzo de año trabajamos las normas APA y las normas APA dice que si usted va a copiar literalmente una referencia, es decir, va a copiar literalmente lo que dice otro autor, usted debe indicar quién es el dueño de esas ideas, porque si usted no lo hace, usted está cometiendo plagio. Por lo tanto, usted puede apoyar su consulta en internet,
pero debe luego explicarlas con sus propias palabras si no va a indicar quién es el autor. Bien, chicos, espero haber sido clara con la explicación. Cualquier duda, recuerden que estoy disponible a través del WhatsApp en los horarios establecidos para sus tutorías o a través de los foros del aula virtual. Espero que la temática haya sido de fácil comprensión, que todo haya quedado claro. Mil bendiciones. Nos vemos en un próximo video con la siguiente temática.